¿Qué tal? Hola, hola a todas y todos, bienvenidos a Transnación Moviendo Ciencia, el espacio donde la ciencia cruza la frontera del laboratorio para, en esta ocasión, al campo, ¿no? Estamos aquí con Dinora y Alberto, ¿no? Que son estudiantes de posgrado, y bueno, nos van a platicar un poquito del proyecto que están realizando en el tema de nanotecnologías y en la agricultura, ¿no? Esta parte que viene de la tecnología nueva, ¿no? Reciente, y se hibrida con esta práctica tradicional, ¿no? Ancestral, que es la parte de la agricultura. Bienvenidos, Dinora, bienvenidos, Alberto. Muchas Un gusto gracias. tenerlos por acá. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues vamos a comenzar un poquito sobre el tema. Ahorita estamos platicando un poquito de qué trataba más o menos su trabajo, ¿no? Ese trabajo que es en la parte de nanopartículas. Y vamos comenzando por lo básico. ¿Qué son las nanopartículas? ¿No? Porque mucha gente seguro escucha y dice, ay, suena muy interesante, suena muy, no sé, complejo, pero digo, vamos poniendo un poquito de contexto en ese sentido. Claro, mira, pues te platico un poco. En general, los nanomateriales son aquellos materiales que tienen dimensiones dentro de una escala de 1 a 100 nanómetros, ¿va? Para ponerlos en contexto, los nanómetros es 1 por 10 a la menos 9 metros. Imagínense las dimensiones que tenemos. Pequeñito, ¿no? Exactamente, ni siquiera con los microscopios ópticos lo podemos llegar a ver. Entonces, las nanopartículas, en este caso, son materiales que todas sus dimensiones entran dentro de esta escala. Y es con lo que nosotros estuvimos trabajando. ¿Y qué viene siendo? ¿Como recubrimientos a través de, o sea, pues, una bolita, una perlita, o cómo es? O puede ser cualquier La estructura, morfología, puede ser variable. exactamente. Incluso podemos llegar a tener hasta formas de estrella, triángulos. Es inimaginable las formas que puedes llegar a tener con las nanopartículas, realmente. Me imagino que tiene que ver dependiendo del material. Claro, claro. ¿Sí? Ustedes me comentaban que trabajaban con dos materiales, ¿no? O estaban reevaluando, no sé si eran dos partículas, o era un material. No, son dos. ¿Dos? Son nanopartículas de plata y nanopartículas de óxido de zinc. Nanopartículas de plata y óxido de zinc. Y a ver, cuénteme un poquito de eso. Y eso, ahora, digo, ya definiendo un poquito la parte de nanopartículas, su trabajo estaba involucrado con el tema de cultivos. Es correcto. Estamos evaluando la interacción que pueden llegar a tener estos dos nanomateriales con el cultivo de chile, que pues aquí en México es uno de los cultivos más importantes y más representativos para el país. Claro, el chile. Sí. Digo, lo usamos en todo, ¿no? Sí, Las salsas, ya, los tacos, lo que sea. de Claro, repente pues, ya no nos sabe la comida, ¿no? Si no tiene como ese picorcito. claro. ¿Y cuál vendría siendo ahí como el objetivo? ¿Por qué se les ocurrió? ¿Por qué de repente decidieron vamos a estudiar estas nanopartículas en un cultivo? ¿Qué los motivó a ese estudio como tal? Bueno, hay como muchas investigaciones que son un tanto más viejas. Esto, como te comentábamos, surge como de dos directrices, ¿no? Hace años, 5 o 10 años más o menos, se pensaba o se veía más bien a estos nanomateriales como un contaminante. Pero actualmente las investigaciones nuevas están tomando este nanomaterial, perdón, y lo están investigando para ver cuál es la interacción con fuentes biológicas como lo son las plantas, porque como te comentaba Beto, son nanomateriales o son materiales que están investigados para que tengan un tamaño muy pequeño. Entonces, al ser más pequeño que los materiales que comúnmente se utilizan en la agricultura, pueden entrar más fácilmente a las plantas y podemos estudiar más localizadamente lo que está haciendo este material. Ya, de acuerdo. Entonces, lo que ustedes hicieron fue ponerle nanopartículas a cultivos de chile. A los cultivos de chile. ¿Un cultivo o fueron varios cultivos? Fueron varios cultivos realmente, pues, por ejemplo, yo trabajé en una etapa temprana con las plantas, yo solamente me enfoqué con plantas de chile jalapeño, sin embargo, dentro del grupo de trabajo se trabajaron dos variedades distintas, una variedad comercial, que fue la de jalapeño, pero también se estuvo trabajando con una variedad criolla, para determinar también si este efecto es más marcado en ciertas variedades criollas, justo porque son silvestres o tienen una mayor facilidad para la adaptación a este tipo de materiales y pues poder determinarlo. Y pues mi compañera Dinora también trabajó con ambas variedades y pues también que ella les platique, pero ha estado trabajando a lo largo de distintas generaciones. Ok, entonces no solamente fue en un solo momento, sino que además la siguiente generación que colectaban la semilla y volvían a sembrarla. Sí. Y veían qué pasaba con esa generación. Justamente es lo que yo estoy haciendo ahorita. Voy en la segunda generación, pero mi proyecto está planeado para que sean 3 generaciones de chile
de 2 variedades, que uno es el jalapeño y otro es el criollo, para ver no solamente lo que sucede en un instante en la planta, ¿no? Sino poder relatar toda la historia de qué es lo que sucede cuando estos cultivos están constantemente expuestos a estos nuevos materiales. Sí. Y esto fue como, porque pensando ahí, ¿fue como para probar las nanopartículas para que crezcan mejor las plantas, la productividad, o fue un tema como a ver qué tanto les afecta, o las dos? No sé. Mira, en los últimos años justo pues el hecho de que son materiales innovadores los ha hecho que se apliquen en distintos ámbitos, ¿no? Sí. En distintas industrias. Entonces, al ir creciendo esta producción de nanomateriales, también crece los desechos de estos productos, ¿no? Claro. Y pues terminan de alguna manera en aguas residuales o también en las tierras y pues por ende en las tierras de cultivo. Es por eso que también queremos explorar cuál es el efecto, ¿no? O sea, no tenemos información suficiente para nosotros poder emitir un veredicto si estas nanopartículas, la presencia de estas nanopartículas en el suelo nos va a causar algo perjudicial a la planta o incluso puede que nos esté ayudando a combatir alguna plaga o alguna otra situación que tengamos en el cultivo. Oh, interesante, interesante. ¿Y qué vieron? ¿Qué han visto con esta investigación? ¿Ayuda? ¿Afecta? ¿Se ven mejor las plantas? No sé. Hasta ahorita lo que hemos estado observando, mira, todo surge porque la mayoría de la bibliografía que podemos consultar de nanopartículas con plantas habla solamente de una generación, ¿no? Y te dicen, por ejemplo, las nanopartículas con las que yo trabajo, que son las de plata, se utilizan mucho como antibacterianas, antifungicidas. Entonces, actualmente se está investigando como el utilizarlas en las plantas para combatir plagas y como que sea un material nuevo, porque ya ves que, por ejemplo, ahorita todos los fungicidas y todos los bactericidas están así de que, como el tema del glifosato y un montón de químicos, ¿no? Que dicen, no, químicos no. Justo esto, la regulación. Actualmente se está investigando mucho el utilizarlos, pero solamente se enfocan en, sí, pueden llegar a ser buenos en esta dosis. Pero lo que no se tiene es como investigaciones base que nos ayuden como país a poder generar regulación que te diga, ok, sí es bueno, pero en este límite. Porque si te excedes de este límite, ya estás dañando la planta, pero no nada más el rendimiento de la planta, sino como a futuras generaciones de la planta. Que es lo que te digo, yo llevo 2 generaciones de las plantas y sí hemos estado observando que genéticamente se va deteriorando la planta y estamos viendo menos rendimiento en cuanto al fruto que nos da, que el fruto que nos da es muy variable en tamaño, en longitud, o sea, sí estamos observando que si la sigues aplicando, si de por sí la semilla ya va como debilitada y se le sigue aplicando este tratamiento, debilitas mucho más la planta. Tienen como un efecto transgeneracional que me comentabas hace rato. Justo. Está esa parte de... Y esto es basado que digamos, está por ahí que hablamos del concepto metagenómico, ¿no? Si hay alguna, no sé, modificación, bueno, no sé, que se fijaron digamos, en el genoma o en la información genética para la próxima generación, o si era algo, no sé, citotóxico, directo, no sé, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la hipótesis por ahí? Esto va más enfocado a las comunidades bacterianas que tenemos en los cultivos, no tanto de la planta. Evidentemente puede que haya algunos efectos dentro del genoma de la planta, pero nos estamos enfocando en estudiar las comunidades bacterianas. Por ejemplo, yo trabajé con las comunidades aéreas en la parte de la filósfera, que son pues las hojas, los tallos, las bacterias que se encuentran ahí, pero también mis compañeras, Lorena, que no se encuentra aquí, y Dinora, trabajaron con las comunidades presentes en el suelo. O sea, modifica el ensamblaje de bacterias, o sea, modifica de las bacterias y los hongos que se encuentran dentro de las, digamos, diferentes áreas de la planta, ¿no? Exactamente. Cambian las comunidades, aumentan algunos géneros, disminuyen otros, es lo que nosotros estamos tratando de descifrar. Sí, y la importancia de estudiar este cambio en las comunidades de las raíces es directamente porque nosotros agregamos las nanopartículas como simulando como que si llegaran del agua de riego, entonces las ponemos directamente a las raíces. Por eso es que estamos estudiando qué es lo que sucede con esos consorcios microbianos cuando la nanopartícula viaja por el agua que utilizas para regar los cultivos. Muy interesante, ¿no? Ahora el tema de las bacterias está por todos lados, sí. ¿no? Creo que ya tenemos rato, creo que se había reconocido su función, pero cada vez es más, ¿no? Y ese ensamblaje es muy interesante. De acuerdo, pues muy interesante su trabajo, la verdad.
¿Qué nos pueden decir más sobre a dónde ven luego qué sigue, ¿no? O sea, a dónde ven este estudio o esta tecnología, ¿no? Que pueda, no sé, desarrollarse en algo más aplicado. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, pues dentro de todo lo que tiene uno que leer cuando está trabajando específicamente en algo, lo que se observa hacia futuro es el que se puedan hacer estos nanomateriales, pero ya muy minuciosamente dirigido hacia específicamente algo. Entonces es como, por ejemplo, siguiendo con lo que yo sé que es lo de plata, actualmente se está viendo en los cultivos para qué tipo de patógenos para las plantas puede servir para justo migrar de los plaguicidas que actualmente se utilizan a este tipo de tecnología. Pero siento yo que nos hace falta muchísima investigación porque, como te decimos, en muchos materiales o en muchas cosas que nosotros comúnmente utilizamos, ya todos estos materiales o todas estas cosas tienen nanopartículas. Entonces, muchas veces una investigación es buena o mala dependiendo de El contexto. cómo acotes el contexto, ¿no? Entonces, o sea, las nanopartículas ya las utilizamos, sí, pero hace falta que se hagan estudios justo mucho más robustos que nos puedan decir, ok, yo la apliqué en esto, pero ¿qué pasa con el envase que la contenía, que yo deseché? ¿A dónde fue a dar a un manto acuífero, fue a dar a dónde no, que podamos tener una trazabilidad en todo lo que utilizamos para que todo sea como más sostenible, más sustentable, ¿no? Claro, muy interesante Sí. el punto. Digo, me imagino que también, no sé, la hora de la purificación de, o sea, plantas purificadoras o plantas de manejo de residuos, de aguas residuales, tendrían que tomar en cuenta estas nanopartículas, Claro, quizás sí. para poder removerlas si se llega a ver que tiene un efecto dañino, por ejemplo, para los cultivos o para otras, digamos, esta parte sí me hizo súper interesante, lo que Sí. comentabas, Alberto, de que analizaron criollas y analizaron una planta doméstica, ¿no? Por decir una silvestre y una doméstica, para ver si Ajá. había una diferencia. ¿Vieron alguna diferencia en eso o las dos se comportaron también, se afectaron las dos o...? No, sí hemos observado que es como muy diferente la forma en la que las plantas asimilan las cosas, por así decirlo, ¿no? En el caso de, bueno, yo que me tocó trabajar las dos y lo que recuerdo también de Lore, que no pude estar, que nos ha comentado, en el caso de la semilla comercial o certificada, son semillas que suelen cumplir ciertos estándares que los agricultores necesitan para tener estabilidad en la producción. Entonces son unos tipos de cultivos que son un poquito más quisquillosos a cosas que no conocen, por así decirlo, ¿no? Comparado con algo más robusto como una planta criolla, que suelen ser como más resistentes a factores externos porque comúnmente están o en climas que no les corresponden o cosas así, ¿no? Entonces sí hemos observado que la semilla certificada es un poquito más sensible a estas interacciones comparado con la criolla. Con la criolla. Y eso imagino que tendrá que ver algo con el ensamblaje de las bacterias, con las comunidades bacterianas o que están en el suelo Creo que es un efecto en conjunto. Realmente no podemos decir que es solo uno de los factores los que está influyendo, Sí. sino pueden ser distintos factores, ¿no? O sea, desde el simple hecho de que estén cambiando las comunidades bacterianas y por algo una especie esté proliferando más, puede que esto esté afectando a la planta o directamente el material esté afectando ya al ingresar al sistema de la planta, esté Sí. ya afectándolo en ciertos sistemas, ¿no? En su capacidad antioxidante o en otros aspectos. Que ahí también, por ejemplo, tiene mucho que ver la nanopartícula, porque, por ejemplo, ellos trabajan con óxido de zinc y el zinc sí es un nutriente que necesita la planta. Yo trabajo con un factor que es completamente externo, que es la plata. Entonces, ahí también es el por qué no solamente centrarte en una nanopartícula, sino utilizar dos, una que sí sea como más amigable y otra más ruda, para poder observar qué es lo que sucede. Claro, imagino que al final luego también esto puede dar pie a lo que comentabas al inicio, que la parte de regulaciones, a lo mejor Sí. hay ciertos niveles que se tienen que mantener de estas partículas en el ambiente, ¿no? Sí. Imagino que va por, digo, es una de las cosas que yo desde aquí, ¿no? Súper ambiciosamente que pudiéramos lograr, sí. Claro, ojalá que sí, la verdad está muy interesante el Sí. trabajo.
Y trabajo de maestría, Alberto. Exactamente. Sí, joder, qué buen trabajo. ¿No? Sí. Felicidades. Muchas gracias. Y de nuevo doctorado, De ¿verdad? doctorado, sí. No, pues qué interesante, la verdad. Me da mucho gusto de este trabajo. Bueno, pues principalmente que este proyecto pues fue financiado por parte de ellos, de un proyecto Frontera, actor Gilberto Velázquez Juárez. Igual si alguno está interesado lo puede llegar a contactar o contactarnos a nosotros incluso. ¿Están buscando estudiantes? Sí, Practicantes, yo creo prestadores que de servicio. pudiéramos todavía con el material que tenemos agregar alumnos para que pudieran hacer alguna tesis de licenciatura. 1 o 2 alumnos nos caerían súper bien porque todavía tenemos mucha información que analizar. Como lo comentaba mi compañero Alberto, al ser un proyecto financiado por el CECITI, pues estuvo muy padre porque estamos haciendo metodologías que comúnmente no tienes la oportunidad de hacer porque son servicios caros que tienes que contratar a un externo para poder hacerlos, y a nosotros nos ha tocado hacer toda la parte bioinformática del análisis de datos, que también está muy pesado, pero sí, si alguien está interesado, nosotros estamos en el edificio Y, en el 3er piso, en el laboratorio de bioquímica estructural. Ahí nos pueden encontrar por si a alguien le interesaría trabajar con nosotros. Del CUSEI. De CUSEI, De la sí. Universidad de Guadalajara. Muy bien, pues bien interesante, muy completo, la verdad. Imagino que les tocó meterse, digo, desde sembrar, ¿no? Sí. Que debe ser completamente, tiene ahí sus, ¿cómo se llama? Sus que veres, ¿no? Sí, Exacto. ha sido multidisciplinario todo este trabajo. Y aparte también decían que habían hecho algo en metagenómica, bueno, y luego secuenciación, no sé si hicieron secuenciación o análisis bioinformático de las Sí. secuencias al menos. De las bacterias. Entonces ha sido, pues me imagino, un trabajo muy robusto. muy completo, ¿no? Pues qué interesante, qué gusto, la verdad, qué padre que se hagan este tipo de trabajos aquí Sí. en la universidad, y pues felicidades. Muchísimas gracias. Igual, volvemos a esta Extranación Moviendo Ciencia. Ha sido una sesión muy interesante analizando cómo las nanopartículas ahora se integran a esta parte de la agricultura, ¿no? Y bueno, hay muchas preguntas abiertas por resolver. Y bueno, pues agradecemos desde luego a Dinora y Alberto por estar aquí con nosotros. Esto es Extranación. Yo soy Iván, su anfitrión, y nos vemos en el próximo episodio. Saludos. Su anfitrión, y nos vemos la próxima episodio. Saludos.